Buenas tardes, bienvenidas a todas las participantes de la Cátedra de Tecnologías Feministas. Este es nuestro segundo encuentro. Eh, Mi nombre es Ivana Mondelo y me acompaña Vir Brusa, que somos quienes coordinamos este espacio. Eh, y hoy nos visitan Florencia y Maju de Wikimedia Argentina para seguir hablando sobre este concepto de descolonización. Em, Como contamos en el primer encuentro, esta cátedra tiene como idea central ir armando un glosario a partir de conceptos y de experiencias. Nosotras empezamos a trabajar con el concepto de descolonización junto con a Paola Ricaurte y también sobre, bueno, qué implica pensar la descolonización de las tecnologías. Y un poco, antes, como a modo de introducción, para retomar un poco estas ideas que vimos con Paola, podemos decir que durante mucho tiempo pensamos que las tecnologías son neutrales y que la única manera en que podemos relacionarnos con las tecnologías es en calidad de usuarias, pero muy pocas veces nos preguntamos si esto es realmente así. ¿Qué pasa en todo el proceso de desarrollo de una tecnología, ¿no? Cómo esos procesos que hoy sabemos que son extractivistas, em, digamos, hacen mella en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, en nuestras maneras de, de ver el mundo, de entenderlo, de vincularnos, de relacionarnos. Entonces, un poco lo que hablábamos con Paola en ese primer encuentro tenía que ver que pensar en descolonizar las tecnologías también tiene que ver con despatriarcalizarlas, exponer justamente que en estos procesos de desarrollo de las tecnologías intervienen un montón de factores y que no son inocentes, que detrás de todo este proceso hay algo que en cierto modo está posibilitando y legitimando las violencias estructurales que, bueno, que conocemos, que padecemos, que sufrimos, que vivimos desde siempre y más justamente en el territorio latinoamericano. Entonces, bueno, un poco pensar también en este concepto tiene que ver con poder visibilizar todos estos procesos, poder visibilizar eh, los efectos que este tipo de tecnologías, que son las que usamos, digamos, en el cotidiano, desarrolladas por empresas multinacionales del norte global, bueno, qué efectos tienen en nuestros cuerpos, qué efectos tienen en nuestros territorios y qué otras tecnologías podemos pensar y desarrollar. Entonces, bueno, esa fue, digamos, todo un encuentro muy, muy teórico, muy conceptual, para seguir con esta idea de pensar estos conceptos a través de experiencias y trabajos concretos. Las invitamos a las chicas de Wikimedia Argentina a través de, bueno, como disparador, a través de un manifiesto que se llama Un marco de descolonización para las iniciativas de Wikimedia Argentina, que justamente allí la organización plantea como unos lineamientos, unas ideas, unos primeros pasos para descolonizar las iniciativas de Wikimedia que claramente tienen que ver con el mundo digital y bueno, acá nos acompañan entonces Maju Planás y Florencia Guastavino. Las voy a presentar y después les dejo la palabra. Em, Florencia Guastavino trabaja en el programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina desde 2018 como asistente de proyectos y a partir de septiembre de 2024 como responsable del programa. Es profesora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, cursó también una maestría en Educación en la Universidad de La Plata y realizó diversos cursos de posgrado vinculados a la educación y los entornos digitales. Maju Planas trabaja en el programa de cooperación y descentralización de Wikimedia Argentina desde 2023. Es politóloga por la UBA y especialista en producción de textos críticos y difusión mediática de las artes por la UNA. Formada en géneros, literatura, cine y artes,
actualmente está incorporando saberes sobre ambiente. Bueno, chicas, muchas gracias por sumarse a esta cátedra. Bienvenidas y les dejo la palabra. Muchas gracias, Ivana, y gracias, Virginia, también por la invitación. Es un gusto para nosotras estar acá. Voy a compartir un segundito mi pantalla y ya... Flori, antes de que empieces, sí. saludar también y les pido disculpas que justo apagué la cámara. Como les contaba a Ivana y a Virgi, estoy en un café. Parte de nuestro feminismo tiene que ver también con las tareas de cuidado que hacemos y estoy acá nomás acompañando a mi mamá a sus sesiones de kinesiología. Entonces justo me vinieron a avisar que salió de kinesiología y entró el café. Yo apagué la cámara, pero me parece que también es parte también, por eso lo comparto como repensarnos, ¿no? Hacer de cuenta que no pasa nada, que mi vida está Ujú. todo normal y tranquilo y que es parte de mi vida cotidiana dar charlas en cafés. Bueno, y Buenísimo, Majo. antes de que arranquen, Sí. le comentamos a las personas que se sumaron que la metodología va a ser muy parecida a la del primer encuentro. Las chicas van a exponer, nos van a contar, digamos, el trabajo que hacen en Wikimedia y las experiencias concretas de descolonización que llevan adelante desde la organización. Y después abrimos para charlar, reflexionar y preguntarnos entre todas. Gracias. Buenísimo, Ivana, muchas gracias. Bueno, no sé si alguna conoce Wikimedia Argentina, lo fuimos nombrando así de a poquito, pero entonces, bueno, para comenzar les contamos un poco qué es Wikimedia Argentina y, bueno, nuestra presentación va a hablar sobre los proyectos Wikimedia y la mirada de descolonización que tenemos desde la organización. A ver si esto funciona. Hoy además venimos con un día de tecnologías medio fluctuantes, así que bueno, nada, esperemos que Internet esté con nosotras. Bueno, como les contaban o como escuchaban recién en nuestra presentación, la de Maju y la mía, Wikimedia Argentina es la asociación civil que representa en el país los proyectos Wikimedia. Probablemente hayan escuchado hablar de los proyectos Wikimedia, quizás de Wikipedia, que es el más representativo, el más conocido a nivel global. Acá les mostramos un circulito con todos los proyectos Wikimedia, donde está Wikipedia, pero están sus proyectos hermanos. Todos los proyectos Wikimedia se proponen la filosofía del conocimiento libre y abierto y a partir de 2003 se crea lo que es la Fundación Wikimedia en Estados Unidos, que es el paraguas institucional sobre el cual los proyectos Wikimedia se alojan, si bien los proyectos en sí mismos están sostenidos por sus comunidades. Vamos a hablar bastante de las comunidades y un poco de la mirada de descolonización también tiene que ver con las comunidades que crean y sostienen los proyectos, pero a la vez, digamos, en el movimiento Wikimedia ocurre un doble factor porque algunos aspectos de la institucionalidad están sostenidos o promovidos por lo que es la Wikimedia Foundation, que tiene, como decíamos, una representación en Estados Unidos y después diversos capítulos locales que en realidad son, o sea, representan los proyectos Wikimedia a nivel institucional, pero también tienen cierta independencia para poder proponer sus propios programas vinculados a la territorialización de los proyectos y de los grupos que trabajan en cada país. Wikimedia Argentina es uno de esos capítulos locales, se fundó en el 2007 y desde ahí venimos trabajando para promover el conocimiento de los proyectos Wikimedia en diferentes espacios y sobre todo, perdón, me fui para otro lado, sobre todo generar y promover nuevas comunidades o diversas comunidades que produzcan y que creen conocimiento en Wikipedia y en todos los proyectos Wikimedia. Nos dividimos en 3 programas de trabajo. Uno de los programas es el de Educación y Derechos Humanos, que trabajamos especialmente con universidades, con escuelas secundarias y con una línea muy fuerte en formación docente desde la mirada pedagógica de cómo los proyectos Wikimedia nos pueden servir para los diferentes espacios educativos. Dentro de educación también tenemos el programa de Derechos Humanos, pero que en realidad es un programa transversal o una propuesta transversal a todos nuestros programas, la mirada desde los derechos humanos en Internet y cómo es interesante también aportar desde la filosofía wiki a la construcción y el respeto por los derechos humanos en los entornos digitales. Está el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, que hace un trabajo sobre todo más vinculado a lo que son las instituciones conocidas en el mundo angloparlante como GLAM, galerías, bibliotecas, archivos y museos, principalmente con esos espacios trabajan desde el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, tienen una línea muy fuerte en digitalización de documentos para que se pongan a disposición del público en general a partir de especialmente de Wikimedia Commons.
y el programa de cooperación y descentralización, que Majo, si querés presentarlo vos así. Dale, bueno, y nuestro programa que trabaja más que nada con la comunidad, que para nosotras la comunidad es tanto aquellas personas que ya editan en alguno de los proyectos. La mayoría de las personas llegaron por Wikipedia, pero hoy en día la gente se acerca por otros proyectos como Wikidata o Wikimedia Commons. Y también lo que hacemos es buscar fortalecer y ampliar esa comunidad, y acá después vamos a ir metiendo un poco la cuchara en relación a la descolonización y a cómo dialoga eso con nuestra propuesta de seguir ampliando y mejorando también la comunidad que existe, ¿no? A partir de distintos temas y distintas acciones que implementamos. Pero a grandes rasgos, eso es lo que hacemos. Genial, buenísimo. Nos van a escuchar hablar mucho de la comunidad y les contamos solamente por si alguien no conoce los proyectos Wikimedia o desde dónde nos paramos. La comunidad son todas aquellas personas que editan Wikipedia o que producen conocimiento de los proyectos Wikimedia, pero a la vez, al ser todas esas personas, es una comunidad diversísima. Hay gente que edita Wikipedia todos los días, hay gente que lo hace una vez por año. Todas las personas son consideradas parte de nuestra comunidad, obviamente desde diferentes lugares y con sus roles más en particular. Pero bueno, también son estas personas a las cuales nuestros proyectos apuntan y con quienes trabajamos y tratamos de sostener el día a día. Bueno, sabemos que ustedes ya estuvieron estudiando un poco al respecto de qué quiere decir descolonizar Internet. Teníamos una actividad disparadora donde les vamos a proponer trabajar con este enlace. Ahí se los compartimos por el chat. Y queremos que nos cuenten un poco desde su punto de vista o desde lo que recorrieron el encuentro anterior o cosas que fueron indagando, ¿qué significa para ustedes descolonizar Internet desde las comunidades del sur global o desde las comunidades del sur? ¿Alguna idea, algo que quieran compartir quienes están hoy acá escuchando? Quienes lo escuchen en diferido pueden obviamente hacerse esa pregunta y está buenísima como para empezar a pensar, nada, desde dónde nos estamos parando. Dale, Maju, ¿querías decir algo? No, que no sientan que tienen que encontrar una definición acabada sobre qué significa. Puede ser una palabra, puede ser una frase, una aproximación. No hace falta que sea algo súper elaborado, ni académico, ni mucho menos. Por las dudas, si alguien necesita una manito usando el Jamboard, les mostramos desde acá. Pueden pegar una nota nueva y escribir lo que ustedes tengan ganas y luego le ponen guardar y ya queda la notita pegada. Sí, lo que hace es que las apila, así que me voy a ir al archivo a ver si no hay un par apiladas. Dale. Bueno, ahí aparece una primera. Bueno, tenemos algunas ideas ahí como la autonomía, la de repensar las tecnologías. Buenísimo. Bueno, lo dejamos ahí como para que también, nada, vaya circulando un poco. Acá viene otra, agrando un poquito. Plantar banderas desde nuestras comunidades o territorio con el sentido de lo propio. La soberanía tecnológica. Genial. Bueno, de muchas de estas cosas vamos a hablar cuando les contemos un poquito sobre la experiencia, eh, que fue lo que se fue desarrollando desde Wikimedia Argentina como una perspectiva de descolonización, que obviamente siempre es una perspectiva de colonización en proceso, ¿no? No, me cuesta decir que hacemos o que estamos descolonizadas, que yo creo que es siempre una buena intención y un camino hacia, pero bueno, hay algunos fundamentos desde los cuales nos estamos parando para pensar en nuestros proyectos que apuntan a esta construcción y constante reflexión sobre lo que quiere decir descolonizar Internet. Bueno, el enlace queda ahí, se los dejamos por el chat por si después se les va ocurriendo otra idea o tienen ganas ahí de volcar incluso preguntas, no hay ningún problema, lo podemos ir haciendo. No sé si esto se ve bien, ahí está. Sí, se ve perfecto. Bueno, genial. Para quienes no conozcan tanto del mundo de los proyectos Wikimedia,
Vamos a empezar por acá, obviamente no nos vamos a meter a explicar qué es Wikipedia porque es fácil de acceder a esa información en Internet y seguro ustedes ya conocen, pero nos parecía interesante pensar que antes del manifiesto y más allá de las diferentes perspectivas políticas que cada una de las organizaciones vaya desarrollando, está la propia propuesta en sí de Wikipedia, marca una diferencia en cómo se piensa Internet desde lo que es el Internet más corporativo o el Internet de las grandes plataformas y lo que es el Internet que quizás, bueno, se origina en un momento muy particular, que es el origen de Internet, Internet como un mundo de múltiples posibilidades donde podíamos y íbamos a hacer muchas cosas. Bueno, hay muchos de esos puntos de partida desde los proyectos Wikimedia que se sostienen hasta el día de hoy, que nos parecen importantes porque al menos proponen una mirada descolonizante. Después, obviamente, podemos y debemos preguntarnos qué en Wikipedia reproduce la mirada de Occidente y qué en Wikipedia reproduce la mirada nada, patriarcal, racista, machista, etcétera, que también les vamos a contar un poco cómo desde Wikimedia Argentina trabajamos para desarmar eso, pero ya en sí mismo la idea de una enciclopedia abierta, basada en licencias abiertas, donde todas las personas podemos proponer y editar el contenido en múltiples idiomas, es un punto de partida desde el cual se piensa la idea de descolonización como parte del conocimiento libre. No es tan fácil encontrar información en 300 idiomas diferentes en todas las plataformas de Internet. Wikipedia se propone eso y propone que sean las propias comunidades que escriban desde sus perspectivas. Entonces, en ese sentido, ya se propone como un proyecto que al menos en teoría busca ser un proyecto global y diverso, y no global desde el norte global necesariamente, sino en donde sean las propias comunidades las que representen su propia voz. Entonces nos parece interesante también pensar que la propuesta de conocimiento libre que Wikipedia y los proyectos Wikimedia se proponen nos da un espacio donde poder intervenir, nos da un espacio donde poder hacernos buenas preguntas. Lo mismo también si repensamos parte de los 5 pilares de Wikipedia, hay 2 que nos parecen interesantes. Uno es en la cuestión del contenido libre, ¿sí? Que Wikipedia y los proyectos Wikimedia se sostengan en base a licencias abiertas y a contenido libre, nos permite también pensar un poco en esta lógica opuesta a la del Internet privado, opuesta a la lógica de las plataformas, donde todo circula con un objetivo comercial, o ahora de producción de datos para que esos datos alimenten algoritmos y que esos algoritmos nos vendan cosas. Bueno, el soporte en licencias abiertas que los proyectos Wikimedia se proponen de alguna manera nos permite también plantar una bandera diferente a lo que es el Internet de las corporaciones o de las grandes plataformas en el mundo actual. Y también la cuestión de las no normas firmes, en donde Wikipedia siempre se propone seguir modificándose, o los proyectos Wikimedia, la comunidad de wikimedistas, si bien tiene en algunos aspectos cosas muy clásicas, también en muchos aspectos abre la pauta para que podamos debatir, para que podamos discutir, para que haya espacios de intersección donde decir yo no estoy de acuerdo con esto, donde decir esto estaría bueno que se modifique. Entonces, en ese sentido, creemos que parte de los 5 pilares nos permiten un buen lugar desde el cual empezar a trabajar en esto de que es la descolonización del conocimiento para Wikimedia Argentina. Maju, vos cuando quieras interrumpime o profundizar, ¿eh? Volvería Dale. una más atrás Una más atrás. para agregar Dale. que en parte también de nuestro trabajo desde Wikimedia Argentina, desde justamente un país ubicado en el sur global, tiene que ver con poder identificar la brecha que existe, por ejemplo, en cantidad de artículos, ¿no? Si ustedes se fijan ahí en la imagen que les pusimos, que la tomé la semana pasada, así que debe estar bastante parecido al día de hoy. Bueno, en inglés hay 3 veces más la cantidad de artículos y es mucha esa cantidad a la que hay en español. Y eso no quiere decir que la comunidad hispanoparlante no sea activa. La comunidad hispanoparlante es activísima. Pero parte de la colonización que todavía persiste implica que, por supuesto, en el norte global la gente tiene más tiempo, tiene más cosas resueltas y eso les permite justamente que la producción de artículos en Wikipedia sea mucho mayor a la del resto de las lenguas. Igualmente es llamativo, por ejemplo, para mí, no sé, Flor, lo habrás pensado 1000 veces, pero bueno, en alemán, que es un idioma que no se habla en muchos lugares más que en Alemania, quizás en Polonia, Austria,
Distinto por ahí es el caso de Francia, que hay un montón de países que todavía tienen el francés como el legado de la lengua colonial. Y también después tenemos, que no aparecen acá porque hay muchos menos artículos, las Wikipedias en las lenguas originarias, ¿no? Hoy justo Flora a la mañana contaba de la Wikipedia en quechua, la Wikipedia en guaraní, la Wikipedia en mapuzungún, que todavía están en progreso, algunas están en incubadora, digo, también son datos que tienen que ver con la mirada vinculada a la descolonización, es hacer visibles esas lenguas que no son las lenguas de los colonizadores, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, y parte de nuestro trabajo es también poner esa conversación al interior de la comunidad Wikimedia global. Y algo que no les conté es que también en el programa de cooperación trabajamos en una red que se llama la Red de Apoyo de Voluntarios, que es una red internacional. Y ahí, bueno, justamente hicimos un encuentro hace poquito, un encuentro anual donde nos juntamos voluntarios y voluntarias, staff de todos, de distintos países, y el encuentro lo hicimos bilingüe. Y bueno, inglés y español, y las personas hispanoparlantes estaban súper agradecidas, porque si bien en la comunidad quienes tenemos como primer lengua una lengua que no sea el inglés, en general hablamos inglés, es un esfuerzo enorme estar concentrado durante 6 horas en otra lengua, ¿no? Entonces, bueno, las personas de la comunidad hispana estaban muy agradecidas de que el encuentro hubiera tenido traducción simultánea, de que pudieran hablar en su lengua todo el tiempo y había alguien que se estaba ocupando de hacer las traducciones, ¿no? Y también lo agradecieron las personas que hablan en inglés todo el tiempo. Dijeron, está bueno esto, como descentrarnos un poco. Es parte también de la mirada de la descolonización que, bueno, vamos metiendo en distintos lugarcitos. Esto por ahí no es exacto el corazón del manifiesto, pero me parece que es importante igual subrayarlo. Eso, Flor, gracias. Buenísimo. Wow. Em, Bueno, volviendo al tema sobre el cual nos habían invitado a compartir, que es este manifiesto que se escribió desde Wikimedia Argentina, contarles que tiene, digamos, un proceso de discusión que se llevó adelante durante 3 años, en donde no solamente participaron parte de la comunidad de Wikimedia Argentina y nosotras como staff también, quienes estábamos en ese momento, sino y especialmente muchas organizaciones, tanto del mundo Wikimedia, como organizaciones aliadas vinculadas a los derechos digitales y a la perspectiva de derechos humanos en Internet, sobre las cuales se compartió, se discutió, se debatió antes de llegar a los posicionamientos que después se ven en el manifiesto en particular. Entonces, fueron 3 años de discusión que dan lugar a las iniciativas y hubo gran parte de la discusión que se dio durante 2021 en 2 momentos particulares. Uno es unos debates internos que Wikimedia Argentina propone, en las que participan Wikimedia México, Wikimedia Colombia, Venezuela, Wikimedistas del Uruguay y también del El Salvador. Y luego en lo que es la conferencia que se llama RightsCon, los debates que había ahí se llevan para debatir con otras organizaciones, entre ellas Just Knowledge, Fundación Vía Libre, TEDIC Paraguay, bueno, ADC, R3D y Carisma, que son organizaciones con las que nosotros compartimos mucho, sobre todo vinculada a la mirada de los derechos digitales y los derechos humanos en Internet. Entonces, se realizan durante 2021 estos encuentros en donde se proponen a las organizaciones debatir y pensar esta pregunta que les hacíamos antes, ¿no? ¿Qué quiere decir para nosotros, descolonizar para nosotras, Internet desde el sur global? Algunas de las ideas que se lograron en esos debates, que obviamente, como les decíamos antes, siempre son ideas parciales o ideas en proceso, son algunas de estas, les trajimos algunas que nos parecían interesantes con Maju. El documento es larguísimo y tiene un montón de ideas que están buenísimas para seguir pensando. Estas nos parecían interesantes para compartir, sobre todo desde la mirada también de la cátedra. Bueno, que parte de descolonizar Internet tiene que ver con reducir las brechas de género y de conocimiento en general en los territorios digitales. Especialmente se parte por las de género porque Wikipedia, como decíamos antes, así como es un espacio donde nos permite de un montón de maneras empezar a meternos y a cuestionar, también es una plataforma que todavía al día de hoy sostiene grandísimas brechas de género vinculadas a biografías de mujeres, pero también a biografías o información sobre personas de la comunidad LGTB, sobre personas trans. Entonces hay todavía, digamos, muchas brechas que hay que cubrir y que resolver. Y también brechas de conocimiento.
que muchas veces se interseccionan con las brechas de género, como toda la mirada, digamos, descolonizante necesita ser interseccional, pero bueno, hay brechas de conocimiento vinculadas a los territorios, las localidades, las luchas por el ambiente, las luchas por los territorios, las personalidades vinculadas a los derechos humanos en cada lugar. Digamos, las brechas de conocimiento son enormes, entonces, bueno, y descolonizar Internet implica trabajar con esas brechas y incluso, bueno, el legado del feminismo nos ayuda un montón a visibilizarlas y de construirlas también en los territorios digitales. Otra de las conclusiones a las que se llega en estos primeros debates es que descolonizar Internet requiere de la elaboración de protocolos y regulaciones desde el sur, atendiendo a las necesidades de acceso a nivel local y regional. Obviamente las organizaciones de la sociedad civil necesitamos del Estado para poder elaborar estos protocolos y necesitamos de espacios también donde esas regulaciones puedan implementarse. Esto también es un deseo, no algo que hayamos logrado hasta ahora, pero sí la elaboración de un marco, como puede ser el manifiesto que Wikimedia Argentina elabora, de alguna manera da un poco una pauta de, bueno, desde dónde estamos trabajando, que existan palabras que nombren los problemas que faltan y las propuestas desde las cuales queremos construir, sabiendo obviamente que desde el sur y desde Latinoamérica en particular, que es de donde nosotras hablamos, las brechas y los accesos son enormes y obviamente un manifiesto no termina de desandar todas las dificultades y todas las desigualdades que existen en cuanto al acceso a Internet. Bueno, esta mirada que sí es re importante de entender Internet como un espacio público, ¿sí? Como un espacio donde participamos las personas dentro de lo que son nuestros derechos ciudadanos, desde un lugar donde no solo seamos consumidores o compradores de cosas, sino también seamos pensados como sujetos de derecho. Eso es muy relevante y también es como desde los proyectos Wikimedia se piensa la construcción de conocimiento como público, libre y abierto. Bueno, y en ese sentido, digamos, descolonizar Internet tiene como ese marco grande, y obviamente desde Wikimedia Argentina y desde las organizaciones Wikimedia que estábamos debatiendo en ese momento, nos interesaba especialmente el espacio de incidencia que podemos tener nosotros, que es el de descolonizar los proyectos Wikimedia o descolonizar Wikipedia y sus proyectos hermanos. Hay 3 principios que trajimos para compartir, que después también se reflejan en el manifiesto. Uno tiene que ver con reconocer la edición como un acto político para generar más y mejor conocimiento y poder identificar las brechas de conocimiento, pero desde un lugar activo, ¿sí? Nosotros desde Argentina decimos que muchas veces la práctica de editar en Wikipedia se convierte en una práctica militante. Obviamente ese siempre es un debate porque en otros espacios del mundo no se utiliza la palabra militante, quizás se utiliza más la palabra activista, pero también muchas veces decir que en Wikipedia sos activista va en contra de este principio que lo veíamos antes desde el punto de vista de la neutralidad, porque si uno es activista entonces no es neutral. Bueno, para nosotros y nosotras y nosotres, descolonizar Internet significa reconocernos como no neutrales muchas veces a la hora de hacer la edición, no en el sentido de que no vamos a aportar fuentes sobre lo que estamos editando, sino que editamos con un objetivo de reducir las brechas de conocimiento, que tampoco son neutrales y que tienen que ver con una perspectiva política. Eso obviamente es un debate muy tenso en el movimiento Wikimedia porque no son muchas personas las que se conocen, las que se autorreconocen como constructores de conocimiento desde una mirada política como lo vemos acá en Latinoamérica. Entonces, bueno, es un debate que se da y que se sostiene y que muchas veces genera debates álgidos y fuertes, pero que parte del manifiesto y sobre todo el trabajo que empezamos a hacer desde la perspectiva de derechos humanos lleva a plantar en reconocer la edición como un acto político, con todo lo que eso implica para los proyectos wiki. Por otro lado, la cuestión de las comunidades de forma colaborativa, ¿sí? Y tener una representación como región y acompañar a otras personas a que se representen. Si bien en Latinoamérica hay bastantes Wikimedias, en el sentido que está Wikimedia Chile, Wikimedistas de Uruguay, en Brasil hay organizaciones, en Perú, en Bolivia, en Colombia, bueno, y hasta México. Nosotros somos bastante colaborativos en el sentido de que nos interesa que existan estas Wikimedias en cada uno de los países para que puedan dar soporte y acompañar a las personas voluntarias en cada una de las localidades. Entonces trabajamos muy colaborativamente como región. Es una marca también de Wikimedia Argentina proponerse como un espacio donde construir la región y darle fuerza a la región. Y bueno, y también darle fuerza a las comunidades en el propio territorio de cada país, ¿no? Bueno, y por otro lado también esta cuestión de el respeto y la defensa por la atribución,
que tiene más que ver con lo que veníamos diciendo antes de las licencias. ¿Sí? Ustedes saben que los proyectos Wikimedia están bajo licencias abiertas, pero que por otro lado no hay un conocimiento generalizado sobre qué son las licencias Creative Commons, cómo se utilizan, para qué sirven, por qué es importante darles un lugar. Entonces, bueno, la atribución tiene que ver con quién es el autor o autora o autore de esa información, de ese hecho artístico, etcétera. Y bueno, respetar esas licencias, difundirlas y darlas a conocer como forma también de seguir circulando lo abierto para que podamos ser todavía más personas usando y reutilizando ese conocimiento y que no caiga dentro del copyright o que no caiga dentro del el Internet privado. Estas son como un poco de parte de los debates. Sí. Sí, y agrego que también podemos pensar la atribución corriéndonos un poquito de las licencias Creative Commons, que es ahí donde más enlaza el término atribución, por lo menos para nosotras como parte de la comunidad Wikimedia. Y lo que buscamos también hacer al reponer un poco cómo se llega al manifiesto que Wikimedia Argentina propone y lanza, eh, y ejecuta y lleva a cabo, también es parte de atribuir y reconocer que no, ese manifiesto no surge solamente de que en Wikimedia Argentina se escribió, se redactó y se publicó, sino justamente de un montón de debates donde hubo un montón de tiempo y un montón de personas que discutieron y pensaron y bueno, y pusieron estas primeras líneas que después dieron lugar al manifiesto, ¿no? También la atribución está en esos gestos de nombrar a quienes hicieron la primera parte, digamos, o una parte, o una gran parte. Buenísimo. Sí. Todas las personas somos importantes en ese proceso de producción, así que es muy relevante. Bueno, Majo, ahí te paso la palabra. Ahora les contamos esto, como decíamos antes, son un poco lo que contábamos hasta ahora, las conclusiones de esos debates que se dieron en esas instancias con nuestras organizaciones Wikimedia de la región y las organizaciones que les comentábamos. Y luego de todo eso se redactaron conclusiones y desde Wikimedia Argentina se escribe el manifiesto que se llama Marco de Descolonización para las iniciativas de Wikimedia Argentina. Ahí le paso la palabra a Majo que les va a contar un poco. Gracias, Flor. Bueno, ahí Ivana y creo que más arriba también Virginia les había compartido el enlace al manifiesto y como decíamos, ¿no? A partir de 3 años de discusión, en 2022 se publica, ahí lo van a encontrar hasta con la fecha de publicación, este manifiesto que justamente lo que busca es poder trazar grandes líneas con las que Wikimedia Argentina trabaje en sus distintas áreas programáticas, sea en el programa de educación, de cultura o en comunidad. Esas grandes líneas elegimos un par, porque si pudieran entrar al enlace, son por lo menos, a ver, yo estoy acá, son 9 y nos parecía un poco mucho, así que elegimos las que entendemos que más tienen que ver con este momento de esta conversación. Bueno, y lo primero tiene que ver con situar a las comunidades del sur como protagonistas. Y en este sentido, bueno, después les vamos a dar algunos ejemplos, pero tiene que ver justamente con trabajar con las comunidades de nuestra región, ¿no? Sea de Argentina, como decía Flor, de otras wikis, de otros capítulos o de otros grupos de usuarios de la región. Después también impulsar la descentralización de los programas. Y esto significa que no solamente estamos ancladas, basadas en la ciudad de Buenos Aires o en el AMPA o en La Plata, que es donde también hay una gran comunidad, sino que estamos pensando en justamente que Wikimedia Argentina esté en todo el territorio argentino. Justo hoy a la mañana temprano les decíamos a un grupo de estudiantes, bueno, Argentina es el 8º país más extenso del mundo. Es un poco difícil la tarea también, pero bueno, como trabajamos siempre estando conectadas, esa es una ventaja que podemos ahí a los lugares donde hay conectividad llegar y generar esas comunidades descentralizadas en muchas localidades, que la verdad que nos debemos esa tarea, pero lo vamos a hacer de poner un mapita con un pin en cada lugarcito donde estamos, porque estamos verdaderamente de norte a sur y es algo que nos enorgullece y que tiene que ver justamente con esta mirada descolonizadora o decolonial, como le dicen algunos. Bueno, y en esta misma línea, nada de las comunidades, nada sobre las comunidades sin ellas, básicamente. ¿Y qué queremos decir cuando decimos esto? Decimos que no es que
desde Wikimedia Argentina impulsamos determinados proyectos, imponemos una manera de trabajar. Respetamos los tiempos de esas comunidades. Obviamente que nuestros proyectos también están anclados en una temporalidad, ¿no? Pero respetamos sus modos, sus tiempos de trabajo, acordamos, consensuamos. Hay un proyecto que acompañó mucho tiempo una compañera que hoy ya no está en el equipo, que es Constanza Verón, con la comunidad Wayuu, que es una comunidad de la Guajira venezolano-colombiana, es decir, que está en ambos territorios la comunidad. Y bueno, ese fue un proceso larguísimo y ellos hoy en día tienen su Wikipedia en Wayuunaiki, que es la lengua que esa comunidad habla. Entonces, bueno, digo, doy un ejemplo que me salgo un poquito de Argentina, pero que sirve para pensar las temporalidades también, porque que Coti estuvo acompañando a esa comunidad más de 3 años, y para ellos sigue siendo una figura súper importante. Aunque Coti ya no está en Wikimedia Argentina hace como 2 años, ¿no? Pero todo el tiempo la referencian y digo, también se atraviesa ahí la afectividad también de una manera importante, que si bien eso no está volcado en el manifiesto, creo que es una parte fundamental, como dejar ahí atravesar la afectividad y el cariño por las personas con las que estamos este, trabajando juntas, ¿no? Por y con. Bueno, pasamos a la siguiente. Flor, ¿o querés agregar algo? No, por ahí sumar antes de pasar más justo Mirá qué que... lindo. Perdón, Ah, justo en mira, el chat Sandra dice que fue wikipedista por Coti. Qué lindo. Coti, Bueno, es todo. es lo máximo. No, me parece re interesante esto de los tiempos, porque también, o sea, se podrán imaginar que eso también repercute en la forma de planificar y nosotras recibimos para poder hacer nuestras actividades financiación de la Fundación Wikimedia, que representamos ahora en proyectos bianuales, pero tener en mente esa temporalidad muchas veces hace que lo que se ven como buenos o malos resultados desde afuera tengan que reverse, ¿no? Porque para la comunidad Guayanaki fue un excelente resultado luego de 3 años poder tener su Wikipedia, este año incluso en la Wikimanía, que es el evento de les wikipedistas en el mundo. eh, la comunidad Guayanaki como comunidad, que también es re interesante, recibió el premio a Wikimedistas del año después de todo ese trabajo que hicieron. Entonces, imagínense que eso muchas veces también genera tensiones al respecto de los tiempos de la financiación, los proyectos en números, el tiempo que uno le dedica al trabajo. Pero bueno, eso también es una apuesta a el trabajo lento como un trabajo interesante a largo plazo y como también una mirada medio disruptiva con cómo el mundo está yendo ahora, ¿no? Como todo rápido, todo ya, todo tiene que ser ahora, si no es ahora no está bien. Bueno, muchas veces el trabajo con comunidades, el trabajo desde la mirada decolonizadora, tiene que ver con aceptar los tiempos y los procesos del trabajo de personas voluntarias que también, como vemos, o como nos pasa en los momentos también de crisis económica, bueno, cuál es el tiempo que podemos darle como voluntarios a las actividades, qué necesitan nuestras comunidades para poder dedicarle ese tiempo. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que nos vuelven a la hora de cómo formar nuestros proyectos, cómo planteárnoslos, que también son desafiantes, pero que son muy interesantes para darle realidad a esto de trabajar para las comunidades con las comunidades y que no sea solo una palabra bonita. Eso nada más para agregar. Buenísimo. Bueno, después también, obviamente, pensar en alianzas estratégicas con contrapartes que mejoren, o sea, impulsen y fortalezcan la misión y valores de Wikimedia Argentina. Y poder abordar específicamente comunidades vulneradas y subrepresentadas. Cuando decimos en la historia y también en el desarrollo de Internet. Cuando decimos, obviamente, comunidades vulneradas y subrepresentadas, estamos pensando en mujeres, comunidad LGBT, obviamente pueblos originarios, población afro, población con diversidad corporal, personas con discapacidad. O sea, estamos pensando en todas esas comunidades minorizadas, que, bueno, también les resulta más difícil poder acceder al tiempo, a la posibilidad de la conectividad, de ser parte de un proyecto que dure un tiempo, o esto de, para poder ser wikipedista y editar todos los días, bueno, de nuevo, ¿no? Necesito tiempo, dinero, disposición mental, energía para poder hacerlo. Y parte de nuestro trabajo, generando alianzas, tanto con esas poblaciones como con personas que trabajan con nuestra misma mirada. Eso es muy importante. Por ejemplo,
voy a tener que pasar un chivo. La semana que viene tenemos un encuentro de formación que estamos haciendo vinculado a justamente los derechos en Internet, y Ivana va a ser parte de las personas que van a hablar de los cuidados en Internet. Y también es parte de nuestra mirada justamente de las alianzas estratégicas, porque nosotros queremos que más personas se sumen a los proyectos Wikimedia o que sean parte también del mundo que Internet propone. eh, pero para eso, en este contexto actual en el que estamos, requiere de aprender ciertas herramientas de cuidado, de autocuidado, sobre todo, como decía Flor antes, ¿no? Con nuestros datos, con la información que liberamos en Internet, a veces sin saber que lo estamos haciendo. Y también otras alianzas, no sé, en el encuentro pasado, perdonen que sea tan autorreferencial, estuvimos con la gente de Altermundi también, de derechos digitales, bueno, y ellos compartían las distintas estrategias. Por ejemplo, Altermundi trabaja mucho con comunidades también, con situaciones económicas de mucha vulneración, entonces proveen eh, sistemas para poder tener mayor conectividad, o para poder tener conectividad se corren un poco se corren del modelo tradicional de Internet, del prestador de servicio, y llevan esa herramienta a distintas comunidades. Ellos trabajan con organizaciones populares específicamente, ¿no? Y derechos digitales, bueno, trabaja todo lo que es foro de gobernanza de Internet, por ejemplo, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero digo también para contarles un poco en qué alianzas pensamos cuando pensamos contrapartes que también impulsen la propuesta con la que nosotros trabajamos. Bueno, y un poco les conté al principio en qué pensamos cuando pensamos ampliar el concepto de comunidad. Es esto, ¿no? Como seguir expandiendo los proyectos a lo largo y a lo ancho del territorio, seguir llegando a distintas comunidades y personas, eh, grupalidades y organizaciones. Ahora cuando les contemos por ahí concretamente los grupos y los proyectos con los que venimos trabajando, se va a entender un poquito más. Bueno, y ahora sí les cuento de qué forma lo implementamos. Perdonen si hay un poquito de sonido ambiente. Eh, Gracias, Flor. Bueno, y los proyectos con los que venimos trabajando son un montón. Elegimos un par que nos parecían eh, significativos en distintas áreas. Elegimos algunos que están vinculados a la comunidad LGBT y a feminismos, como no es un manual, es un, espérenme que se me fue la palabra, a veces pasan estas cosas. Ahí lo buscamos también. Voy a salir un No, toque de la pero presentación porque... Ah, sí, es solo así. para pasarles los links. Sí, buenísimo. Bueno, es una guía, es la palabra más sencilla que podía tener y se me fue. Bueno, es una guía para justamente poder problematizar y repensar qué pasa con las biografías de las personas LGBT más en Wikipedia. Sirve también para pensarlo en general, pero está planteado para Wikipedia en particular, y es una guía que fue elaborada en conjunto con una activista travesti, con Victoria Stefano. Esta guía se hizo hace 2 años ya, en el 2022, y se publicó, está disponible en el repositorio Wikimedia Commons. Ahora les comparto un Ahí compartí resumencito los que links, tenemos. Ah, Mafulla. perfecto. Sí. Gracias, Flor. Y bueno, justamente lo que pone de relieve esta guía es la pregunta por qué pasa con esas biografías. ¿Existen? ¿No existen? ¿Por qué no existen? Bueno, y esa pregunta se responde de una manera más sencilla, lamentablemente, de lo que quisiéramos. Y no existen, bueno, obviamente por la transfobia, la travestifobia, el transodio, homodio, etcétera. Y también porque no hay fuentes. Y Wikipedia, para que uno pueda construir una biografía, un artículo, necesita fuentes. Y sin fuentes no puedes construir artículos. Entonces, ahí enlazamos justo con Comunicar Diversidad, que es un programa de formación que se viene haciendo ya, este es el tercer año, que se hace
y la propuesta es formar a periodistas de medios más bien pequeños, de medios que sean amigables con la comunidad LGBT y con los feminismos, justamente para poder colaborar con la construcción de fuentes sobre personas que hoy en día no existen en Wikipedia, pero que son relevantes para la sociedad. Y hay un ejemplo en la guía que es muy interesante, que es el ejemplo de Marielle Franco, que cuando Marielle es asesinada no había un artículo en Wikipedia de ella, ni en la Wikipedia en español ni en la Wikipedia en portugués. Entonces Marielle se vuelve una figura relevante enciclopédicamente. Esto es una paradoja enorme porque ella era la primer concejala negra, digo, bueno, activista, lesbiana, digo, tenía un montón de aspectos que la volvían relevante, más que ser una política asesinada, ¿no? Eh, y bueno, y ahí adquiere relevancia enciclopédica, pero ¿por qué? Porque aparecen las fuentes, no porque Marielle no lo fuera previamente. Entonces, ese, ese hecho social tan impactante y tan crudo también pone de relieve esta pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a colaborar nosotros como Wikimedia Argentina, nosotros, para que existan biografías, para que haya mejor información en relación a la comunidad LGBT y también a los feminismos? Actualmente estamos pensando en ampliar un poco el programa Comunicar Diversidad, porque también hay otras problemáticas que están siendo invisibilizadas, otras identidades que son invisibilizadas, como todo lo que tiene que ver con la diversidad corporal o la discapacidad o las comunidades minorizadas que mencioné previamente. Pero bueno, tenemos ahí un trabajo que hacer porque una parte positiva de cuando uno se compromete mucho con un trabajo es que se instalan marcas y bueno, en el caso de Comunicar Diversidad se instaló con mucha fuerza que estaba relacionado a la comunidad LGBT. Este año tenemos ya 3 proyectos implementándose, que van a trabajar con un mapeo de la literatura LGBT, otro que va a trabajar con la cooperativa Nadia Echazú, y otro que va a trabajar con deportistas feministas y trans que por el momento no han sido mencionadas en Wikipedia, pero que son relevantes y muy conocidas. Bueno, respiro un minuto y te doy pase a la campaña de derechos Dale. humanos. Sí, por ahí les cuento acá la experiencia de Rosario, que tiene bastante que ver también con las biografías. Voy a salirme un segundito de la presentación para meterme en Wikipedia, así les muestro. Ven Wikipedia, ¿no? ¿Están mirando todo en pantalla? Sí, Sí, bien. Bueno, para mostrarles algunos ejemplos de las cosas que hacemos. Por ejemplo, el mes pasado fuimos con Luisina, mi compañera dentro del programa de educación, a trabajar con un grupo de la Universidad Nacional de Rosario que se llama AGE-SEX, que trabajan sobre temas vinculados a las temáticas de género y especialmente a la temática trans. Y con ellos creamos, por ejemplo, este artículo sobre la Marcha del Orgullo en Rosario que todavía no existía. ¿Sí? Cuando hablamos de vacancias de contenido y vacancias de conocimiento, estamos hablando de esto, de contenidos creados desde las propias comunidades, con la voz de las comunidades sobre eventos o sucesos que son relevantes dentro de esa localidad o esa territorialidad. Originalmente queríamos crear el artículo, o querían crear el artículo de la coordinadora Orgullo Rosario, pero nos encontramos con que quizás no había tantas fuentes externas todavía sobre ese tema en particular, así que decidimos crear el artículo de la marcha para después también mencionar, como lo ven acá en rojo, esto para Wikipedia quiere decir vacancia de contenido, ¿no? Que hay una vacancia de contenido al respecto de la coordinadora, y también en este caso de la Plaza Libertad, que era una plaza que los compañeros nombraban como significativa para la comunidad LGBT en Rosario, como un lugar emblemático, sobre el que también pensaban que podía estar bueno eventualmente construir información y contenido, ¿sí? El artículo es sencillo, pero súper interesante y nos muestra al respecto de cómo es que se desarrolló y cómo se fueron desarrollando las diferentes marchas en la historia en Rosario. Y fíjense que tenemos 27 referencias externas a Wikipedia para poder sostener y validar ese contenido, ¿sí? Creamos este artículo y creamos el de la compañera que habíamos mencionado acá. Perdón, olvidé su nombre, ya mismo lo busco y ahí, Michelle.
Creamos también este artículo que es la biografía de Michelle, que es una travesti militante política de Rosario, que también es compañera dentro de este grupo y activista dentro de la universidad, sobre todo por el cupo laboral trans en la universidad, pero también por otras muchas causas vinculadas a la comunidad trans en Rosario. Y fíjense que le pusimos un banner acá arriba de que hay más de un wikipedista trabajando en este tema. Si bien el artículo tiene 18 referencias, muchas veces pasa que sigue todavía habiendo sesgo de género al respecto de la relevancia de las personas trans en Wikipedia. Entonces, esa también es una manera en la cual trabajamos para proteger este contenido, es decir, hay varias personas trabajando en este tema, lo editamos desde diferentes lugares, muchas veces les pedimos también a compañeras de Wikifeminista o de Wikimujeres que se metan en los artículos a darnos una manito para el sostenimiento, para evitar que las personas que todavía cargan con sesgos vinculados a la relevancia vengan y digan, esta persona no es relevante o no es suficientemente relevante su historia. Son ejemplos chicos, hay un montón de biografías creadas y de contextos creados, pero para que vean en concreto cuáles son algunos resultados, estos artículos son nuevos, no estaban hace un par de meses y ahora pueden encontrarlos en Wikipedia, producto del trabajo que hicimos, que hizo este grupo, ¿no? Nosotros solamente les enseñamos a usar Wikipedia, el trabajo lo hicieron ellos. Buenísimo, Flor. Y antes de pasar al ejemplo siguiente, me da pie lo que estabas diciendo para contarles qué son los wikiproyectos, que son distintos a los proyectos comunitarios, por ejemplo, pero que son dentro de Wikipedia, los wikiproyectos. Por ejemplo, hay un wikiproyecto que es wikifeminista, otro que es wikiproyecto LGBT, otro que es, no sé, sobre distintos temas, ¿no? Derechos humanos, también hay temas que uno puede decir ni idea, Wikiproyecto Salud, hay un montón de wikiproyectos diferentes y que esos wikiproyectos lo que hacen es reunir a las personas interesadas en ese tema, que completan en un listado, agregan su usuario, o bien que consultan la página de su wikiproyecto y ven qué temas están trabajando. Hay otro que es un wikiproyecto por el cambio climático, que es un tema en el que yo también estoy trabajando actualmente. Y en esos wikiproyectos uno como puede armar esa comunidad dentro de la comunidad con personas con las que uno tiene por ahí más afinidad, que trabajan los mismos temas y pedirse apoyo mutuo, porque ¿qué pasa también con estos artículos, ¿no? De una activista travesti o de una persona de la comunidad LGBT, no importa qué identidad de género tenga. Lo que sucede es que, bueno, Wikipedia es como Internet. Internet es como la sociedad. La sociedad está compuesta por un montón de personas que algunas son respetuosas y son amigables y otras que no lo son. Entonces, justamente los proyectos lo que permiten es dar apoyo para que esos artículos no sean bajados rápidamente o no sean vandalizados o no les cambien la información por información que es incorrecta. Igual lo que más sucede es que los dan de baja rápido diciendo, bueno, no tiene suficientes referencias, por eso Flor decía, bueno, este artículo tiene 16 referencias. Para un artículo nuevo es muchísimo. También hacemos lo mismo con los artículos vinculados a derechos humanos, ¿no? También que es un tema que hoy en la agenda local, por ahí hasta de la región diría, es un tema donde hay mucha atención porque, bueno, hay una mirada sobre justamente que los derechos humanos no es algo que no hay que reivindicar, que ya pasó, que es de otro momento, que nos quita algo en vez de mejorar la vida de todos y todas, ¿no? Pero bueno, nada, les quería compartir también este datito ahí de micro, que son los wikiproyectos, que la verdad que está buenísimo. Bien, Bueno, y las nos apuramos un poco para no... sí, para que haya ¿Querés- tiempo para comentarios ¿Contamos y la preguntas. campaña o pasamos, Maju? Seguimos. Sí, Bueno, espérame que la contame. busco así también. Campaña. Perdón esto que los links los teníamos ahí, pero no los copiamos a todos. Campaña wiki. No pasa nada. Me voy a mutear. Dale. Bueno, esto que les estamos mostrando acá, ahora les comparto el link por el chat también para que lo vean, es el sitio de la última campaña Wiki por los Derechos Humanos, que son campañas que se hacen, si no me equivoco, desde 2020 en adelante. La primera campaña, en realidad, como les decíamos antes, ¿no? Los temas vinculados a editar desde una perspectiva política, pensando la política de una mirada amplia, en una cuestión partidaria, em,
siempre fueron disruptivos para Wikipedia por la cuestión de la política de la neutralidad o del punto de vista neutral que se proponen los artículos. En el año 2018, en realidad en el año 2017, desde Wikimedia Argentina, en el contexto donde en el gobierno de Macri en ese momento se empezaban también a vaciar los sitios de memoria y estos discursos también negacionistas como que empezaban de a poco a volver a existir o a comunicarse, se crea la propuesta de Wiki Lesa Humanidad, donde se empezó a editar sobre temas vinculados a lesa humanidad en Argentina, sitios de memoria y juicios y diferentes biografías vinculadas a militantes de los derechos humanos. Ese proyecto fue un proyecto que generó bastante ruido en el mundo wiki, pero que de a poco se fue haciendo un lugar. En el 2018 creció a Wiki Derechos Humanos y se trabajaron con temas de derechos humanos del pasado reciente y del presente, no solo en Argentina, sino en otros países, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Uruguay. Y bueno, y de a poco eso fue llegando a la Fundación Wikimedia y empezando a hacer más sentido el tema de pensarnos como partícipes y hacedores de conocimiento sobre los derechos humanos en Internet y en general. La primera campaña Wiki por los derechos humanos a nivel global que se hace es en 2020, si no me equivoco, durante pandemia, donde se editó sobre un tema que podemos considerar neutral en general, que era la Convención sobre los Derechos Humanos, que creo que en ese momento ocurría algún aniversario vinculado a la creación de esa convención a nivel global, y luego fue haciéndose sobre diferentes temas que la comunidad de wikipedistas considera relevante. Ya hace un par de años se hacen sobre ambiente, y lo que se propone es invitar a las personas a crear y mejorar contenidos vinculados a las problemáticas ambientales en las diferentes territorialidades. Sabemos que este es un tema obviamente que tiene mucho interés a nivel global y que es un tema muy problemático también en muchos territorios, entonces es un tema que tiene bastante participación y sobre el que se edita un montón. Las campañas ayudan a generar como pequeños concursos en los cuales también se fomenta la edición y cada una de las Wikimedias, los capítulos locales por ahí hace alguna actividad vinculada a esa campaña, si uno participa. Es como un evento interesante porque sucede a nivel online, pero también sucede a nivel físico en diferentes lugares. Y bueno, desde Wikimedia Argentina siempre participamos en la campaña Wiki por los Derechos Humanos y está abierta a quien tenga ganas de participar. Así que ahí les queda el link. Ahora la campaña ya cerró, en general están abiertos entre abril y junio, pero el año que viene va a haber otra seguramente, así que están invitadas a estar ahí siguiendo un poco lo que pasa en las campañas. Y ahí te pasamos jugando la presentación. Gracias, Flor. Bueno, ahora sí le vamos a meter quinta a fondo a lo que queda para darles tiempo para lo que quieran preguntarnos. Bueno, y en relación a esto último que mencionaba Flor, mejor no puede ser el pie, que tiene que ver con cómo la campaña de Wiki por los Derechos Humanos se ha ido moviendo un poco o ampliando, y en esto se ha ampliado hacia ambiente. Es que nosotros conocimos a una activista que forma parte de la organización No a la Mina en Esquel. Y bueno, justamente ella formó parte de un panel de defensoras del ambiente, y a partir de eso nosotros quedamos en contacto y pensamos, bueno, cómo podíamos colaborar con la comunidad de Esquel y con la organización en relación a justamente la lucha contra la megaminería y el daño que producen los territorios, ¿no? Que ya eso es sabido, está estudiado. Y como ellos vienen hace 20 años luchando contra la megaminería y todo el tiempo hay nuevas iniciativas o propuestas y ellos siguen ahí firmes y en pie, bueno, justo con Flor este año fuimos en abril a hacer una serie de charlas y además un editatón, realmente para poder mejorar distintos artículos. Entre ellos se mejoró el artículo de No a la Mina, que ahí se los comparto, que se sigue mejorando. De hecho, este sábado tuvimos una editatón acá en Capital Federal. No me gusta decir Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí mejoramos también lo seguimos mejorando, le seguimos agregando fotos, seguimos agregando información, ¿no? Y volvemos acá al manifiesto y es desde los territorios. Nosotras fuimos a Esquel, trabajamos con la comunidad, les enseñamos cuáles eran los contenidos que sí se pueden liberar y cuáles no, que siempre genera tensión. Bueno, subo una foto de, justo pasaba el otro día, ¿no? Del archivo que tienen ellos de sus volantes, por ejemplo. Bueno, todo eso tiene licencias que entran en tensión, entonces, bueno, también ver las referencias y seguir mejorando los artículos de ahí y colaborando también con las comunidades. Nosotros entendemos que parte
del contenido vinculado a descolonización también tiene que ver con que si alguien busca qué significa o cuál es la defensa del territorio, cuáles son los conflictos que está viendo, hay una acción concreta, una organización que hace muchos años está en Esquel y también están en distintos lugares del país. Eh, Hacha, le estoy pensando ahora, y hay distintas luchas en Mendoza, ¿no? Organizaciones que justamente lo que hacen es defender los bienes comunes, lo que antes llamamos los recursos naturales, que es el agua, la montaña, bueno, todo lo que le da calidad de vida a esas comunidades y también a quienes no vivimos en esos territorios, porque por ahí nos vamos de vacaciones ahí, para despejarnos un poco, hacia la montaña, al mar, etcétera. Bueno, Flori, pasamos a otro ejemplo de los proyectos comunitarios. Cortito, los proyectos comunitarios son iniciativas de financiamiento y acompañamiento técnico que tenemos desde Wiki, que justamente se vienen haciendo también hace 3 años como Comunicar Diversidad, y lo que buscamos es poder seguir ampliando las voces en los proyectos Wikimedia. Este año ya cerraron casi todos los proyectos, pero hay uno que todavía está implementando, que es en Mendoza, que ellos lo que hacen es un proyecto de ciencia abierta, que estudian la flora nativa, y además ahora ellos forman parte de un instituto de CONICET, el IADISA en Mendoza, que tiene un archivo que no se llama así en el área disciplinar que ellos están, pero que, bueno, donde hay colecciones, así le llaman las colecciones, donde hay animales, donde hay muchísimas plantas, y esas colecciones son colecciones, algunas tienen 100 años, entonces, bueno, están haciendo ese trabajo de digitalizar esas colecciones que son maravillosas, que son de las primeras que han habido en la provincia, 50 años, 100 años, dependiendo de cuál sea como el área temática. Después trabajamos con un grupo de estudiantes de la Universidad de Río Negro en Villa Regina. También trabajamos con un grupo de activistas en Tucumán, que hicieron un trabajo enorme en relación a los juicios de lesa humanidad en Tucumán. Eh, Recordame, Flor, si querés, de los de ustedes, porque nos dividimos con educación este año. Sí, estamos trabajando también, los nuestros todavía no están llegando tan a su fin, pero con la organización Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que están liberando parte del archivo histórico vinculado a afiches y pancartas que se fueron haciendo a lo largo de más de 30, ya más de 40 años, de lucha de la organización de madres. Después estamos trabajando en Entre Ríos con una escuela normal superior que está creando un archivo histórico de su propia institución, pero que habla también de la historia de la educación en Argentina, y también con las compañeras de La Plata, que llevan diferentes acciones también vinculadas a la ciencia abierta. Pero bueno, son también diferentes lugares o miradas desde las cuales creemos que hay una acción de descolonización del conocimiento, sobre todo pensando en que son las propias comunidades creando y generando contenido para poner a disposición de quien quiera conocerlo. Así que nada, estamos re contentas con ese proyecto. Y después, bueno, les contamos lo último, que es este proyecto de cartografías abiertas, que lo hacen los compañeros y compañeras de cultura. Acá les compartimos el videito, voy a dejar de compartir un segundo para compartirles con sonido para que lo vean, es un video muy cortito de 2 o 3 minutos. Creo que tengo que salir para poder entrar. Vamos a ver. ¿Se escucha? Se escucha así. Por ahí se puede ampliar el... Hola, mi nombre es Raúl Emanuel Fernández. Bueno, me identifico como parte del pueblo Col, pero también soy parte del pueblo Mocoit, ya que mi madre es del pueblo Mocoit y mi padre es del pueblo Col. Soy Silvia Noemí Sánchez, me reconozco descendiente de pueblos indígenas, puesto que mi madre es hablante nativa de guaraní. Mi nombre es Pedro Valdés, soy de la localidad de San Bernardo. Pertenezco al pueblo Mocoit, Mocoví, una de las ramas lingüísticas de los Guaycurúes. De una perspectiva y experiencia personal, todavía existe la estigmatización hacia los pueblos indígenas. Todavía se deja ver ese tipo de racismo, de identificar como diferente al otro y de alguna forma inferior. Una de las visiones que se tiene sobre las comunidades indígenas es que se conocen muy poco por falta de información sobre sus costumbres, por
su cultura, su cosmovisión, su historia. Hola, mi nombre es Emilio Bernal, formo parte del proyecto de cartografías abiertas. Pienso que la plataforma es una herramienta fundamental que va a permitir conocer información sobre las comunidades. Digamos que nosotros hoy en día, con todo lo que se ha avanzado en materia de derecho, hemos logrado lo que no se ha logrado en un amplio periodo histórico. Hemos luchado para posicionar en determinados lugares que nos permiten a nosotros velar por los intereses de las comunidades indígenas. Hola, mi nombre es Evelyn Ferreira, soy técnica en gestión y desarrollo cultural. Estuve trabajando con el Centro de Documentación Indígena varios años. Algo que quedó grabado en mí, cómo las comunidades, cómo el pueblo avanza y va sumando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, va sin perder esencia. Creo que esta posibilidad que ofrece el proyecto de cartografías abiertas es una oportunidad muy importante para hacer visibles justamente las voces indígenas. Que es un proyecto muy innovador y me parece una herramienta muy potente porque permite que cualquier persona con un dispositivo y con conexión a internet Puedan cargar parte de su historia, parte de la construcción cultural, donde ellos podrán cargar, subir, editar y visualizar los contenidos de su cultura, historia, cosmovisión, espiritualidad y entre otros. Los animo a que visiten la página, la aplicación de cartografías abiertas, que buceen y que prueben cargar las expresiones artísticas, fotográficas, testimonios históricos, videos que posean o que puedan registrar desde sus comunidades para hacer de estas cartografías abiertas un testimonio vivo, dinámico de lo que sucede en las comunidades. Gracias. Ahora les compartimos, si quieren, el link del proyecto. Un momento, ¿eh? Mientras lo busco, les contamos. Este es un proyecto que, bueno, se hace desde el Programa de Cultura y Conocimiento Abierto en alianza con el Centro de Investigación sobre Estudios Indígenas de uno de los centros de Chaco. ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Hola, hola. Sí, se escucha bien, Flor. Sí. Buenísimo. Hello. ¿Alguien tiene una pregunta? No, ¿Transcription es o Angie, perdón. Bueno, Está acá. somos nosotros nomás. Entonces hay un video se activó el sucediendo, que no lo video. frené. Pensé que estaba hablando alguien. No, muy Tranquilo, bueno. perdón. En la página de las Estoy cartografías cansada. empezó un video a andar. Sí. Bueno, esa es la página de cartografía. Nuestra compañera Angie, la que hablaba ahí atrás mío, que es el siguiente video que sigue al video que les compartíamos recién. Es quien coordinó ese proyecto junto con Yailili y Tibisay, que son dos hermanas de la comunidad QOM que trabajan en Chaco en el centro de documentación, y hicieron esta plataforma que invitaba, como ustedes escucharon en el video, a hacer cartografías abiertas, medio en vivo y en el instante a las diferentes personas de la comunidad QOM, Mocoví, de la región. Ese proyecto creció tanto que ahora son las propias compañeras de la comunidad que recibieron un fondo, un Rapid Grant de la Fundación Wikimedia, y están ellas trabajando sobre contenidos vinculados a estas comunidades, ahora más en Wikipedia, no tanto en Wikimedia Commons, como era el proyecto más de cartografías. Pero bueno, es otro de los trabajos que hacemos, y la verdad que en Chaco se generó una comunidad súper fuerte que ya está trabajando bastante por su cuenta, obviamente siempre con nuestro acompañamiento, pero la idea es esa, fomentar también que las comunidades se hagan de las herramientas para después seguir utilizándolas y trabajando desde sus propias perspectivas y el tiempo que quieran, no necesariamente ya con un acompañamiento tan guiado, sino como con más autonomía. Así que bueno, Sí, este era otro de los proyectos que queríamos compartir. retomo dos cositas. Una que acabas de decir, Flor, que aparecía en los post-it que les compartimos al principio, que era la palabra autonomía justamente, y eso también tiene que ver con nuestro trabajo, con generar esos conocimientos en las comunidades para que después puedan trabajar de manera autónoma.
Obviamente que nosotros siempre quedamos a disposición, pero bueno, por ejemplo, el proyecto que les contaba de Mendoza es el segundo año que recibe financiamiento, es una continuidad de proyecto, y eso pasa con muchos proyectos, ¿no? Porque entendemos que hicieron una muy buena implementación, una primera etapa, pero que no es suficiente para consolidar conocimientos, para seguir aprendiendo sobre otros proyectos que no sean Wikipedia, Wikimedia Commons, o para, no sé, entender cómo seguir generando comunidad, ¿no? Son procesos que, como decíamos al principio, mediados por un fondo que se implementa y se ejecuta en un determinado tiempo, tiene un plazo, pero la realidad es que los procesos de aprendizaje llevan mucho más tiempo que el plazo de implementación de un fondo. Y bueno, nosotros ahí seguimos disponibles y seguimos en contacto. Pasa lo mismo con otro proyecto que no mencioné, que es de anfibios, que es una red de observadores y observadoras que es conservacionista, que hace 3 años ya que vienen articulando con nosotras. 2 años recibieron un fondo, ya este año no, pero bueno, ahora en 2 fines de semana hacemos una actividad de observación y de ditatón. Bueno, a grandes rasgos creo que hemos dicho todo. Así que bueno, no sé, ustedes nos preguntarán, nos Bueno, dirán. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Flor y Maju. Y bueno, tenemos un ratito para hacer algunas preguntas. No sé si alguna de las personas presentes tiene alguna reflexión, alguna pregunta. Bueno, mi perra, algún comentario. Sí, ahí esperamos en el chat si quieren ir comentando tal vez justamente alguna sugerencia de todo lo que han comentado Maju y Florencia. Si no, para ir cortando el hielo, para ir potenciando que se animen aquí a hacer preguntas o a compartir sus ideas. En principio, bueno, genial toda esta perspectiva de cómo podemos de alguna forma ir pensando la descolonización a partir de todos estos proyectos, ¿no? Porque, bueno, el concepto de descolonización es no solamente muy amplio, sino que en muchas ocasiones abstracto, y por lo tanto, bueno, ir recorriendo todas estas experiencias es genial. Así que muchas gracias. Y la pregunta tal vez es ir un poquito para atrás, ¿no? Respecto al manifiesto. Porque de alguna forma también eso involucra esta cuestión, ¿no? De qué hacemos o por qué elegimos iniciar desde la cátedra con esta palabra, con este concepto, ¿no? Y porque muchas veces son estos conceptos que se van licuando con el tiempo o que se van utilizando, bueno, para otros enfoques y demás, y como que van perdiendo fuerza. Entonces, como la inquietud, mientras ustedes iban hablando, iban comentando todo el proceso de esos 3 años, era el por qué todas estas organizaciones o todos estos capítulos Wikimedia vieron necesario o necesaria la creación de este manifiesto. ¿Qué desafíos en ese momento encontraban ustedes que dijeron, bueno, hay que hacer y hay que idear un manifiesto para poder dar, bueno, poder tener una espalda para comenzar con este debate, tal vez dentro de Wikimedia, ¿no? Pero bueno, dentro de derechos digitales y demás. ¿Cuál fueron ahí los hitos que marcaron la idea esta del manifiesto? Un disclaimer antes, que ni Maju ni yo estábamos en todas las partes del proceso, pero sí estuvimos hablando con las compañeras que sí, quizás digamos algo que por ahí no es tan preciso. Pero creo que un poco esto que comentábamos antes de la mirada política al respecto de ser editor o editora en Wikipedia. Dentro de los proyectos Wikimedia sucede que cuando hablamos de política las cosas se ponen un poco tensas, por eso que les contábamos antes del punto de vista neutral, que es una mirada desde donde Wikipedia se propone construir información vinculada a que el conocimiento sea, no sé si objetivo, porque tampoco es que eso es lo que dice el punto de vista neutral, pero sí diverso y representativo de los diferentes puntos de vista sobre un tema. Les vuelvo al ejemplo que hablábamos de Wiki Derechos Humanos, donde en principio cuando editamos sobre temas de lesa humanidad vinculados a Argentina, desde nuestra postura y desde la postura de derechos humanos no hay dos posiciones sobre el tema, sino que está la mirada de derechos y la mirada en contra de los derechos. Entonces, en ese sentido, cuando buscábamos mejorar los contenidos vinculados a eso, quedaba claro que esta idea de la neutralidad para Wikipedia no iba a poder estar representada.
Y eso se vio en diferentes situaciones, especialmente a lo largo de desarrollar estos temas, que son temas muy sensibles, vinculados a grandes vacancias, pero también vinculados a temas en curso. Entonces, se trabajó en temas, por ejemplo, en Colombia, vinculados a personas que eran asesinadas por la lucha ambiental o por la lucha de las comunidades. Bueno, cuando se fue a editar a Venezuela también temas de derechos humanos fue un complejo. Bueno, hubo diferentes instancias en donde había que posicionarse de alguna manera. Y también cuando hablamos del discurso de derechos humanos en Internet, también se para esta postura donde, bueno, Internet no es un espacio neutral, ¿no? Ya no es el Internet original donde todos íbamos a ser libres y cada uno iba a poder expresar sus opiniones, sino que claramente Internet es un espacio de disputa y es un espacio de las corporaciones muchas veces. Entonces, bueno, parándonos desde esos lugares donde la neutralidad era incómoda, sobre todo desde Latinoamérica, por eso es interesante pensar que el manifiesto surge desde Latinoamérica, porque al menos eso creemos nosotros, nos incomodamos bastante con temas vinculados a las desigualdades que existen en nuestros territorios. Entonces, siento que esa fue la necesidad, sobre todo de plantear estos grandes lugares donde decir, bueno, cuando miramos una mirada descolonizadora de Internet, no da lo mismo, y nos posicionamos desde una postura política donde existen brechas, es importante visibilizarlas, y no sobre todos los temas puede haber dos posturas o una postura neutral, sino que visualizar el colonialismo, visualizar el racismo, visualizar todo eso es importante. Y también como una marca para otros problemas que suceden en otras partes del mundo, que también existen, que podemos considerar decoloniales, pero que no son exactamente los mismos que suceden en Latinoamérica. Entonces, bueno, nada, se proponía un poco también dejar esa huella. No sé, Maju, si querés agregar algo, pero un poco por Sí, ahí. yo pensaba en mi primer acercamiento a Wikipedia fue en 2019 en un taller que daba Gillu, que también es una compañera histórica de Wikimedia Argentina, Giselle Bordoy, donde una de las primeras cosas que ella nos decía, a quienes nos habíamos acercado a aprender a editar, es que, bueno, que Wikipedia, si bien se proponía la neutralidad en los artículos, esa neutralidad después en un montón de áreas hacía agua, justamente por las brechas de conocimiento, y ella hacía mucho hincapié en la brecha de género. Que en 2019 era un tema que en el movimiento tenía mucha fuerza. Hoy en día tiene fuerza, pero de otra manera, como que, bueno, ya está institucionalizada la discusión. Y lo que nos decía es, bueno, hay muy pocas biografías de mujeres, hay muy poco contenido sobre mujeres y el contenido, eso sigue pasando todavía hoy, porque 20% de las biografías que hay en Wikipedia en español son de mujeres, o sea, es muy poco del total de biografías. Y hace un par de años era el 12%. Digo, ni hablar de las biografías de personas LGBT, por eso también tenemos esta propuesta de comunicar diversidad. Pero a lo que voy es a lo siguiente. El manifiesto surge también en el contexto de todos esos debates, de todos esos números puestos de relieve, como preguntas, como problemas, como esto, brechas de conocimiento a saldar. Si hoy ustedes entran en un artículo de algún varón o alguna mujer relevante históricamente, probablemente encuentren que dice si estuvo casado, si no, si tuvo hijos, si no, nombra como la esposa de, digo, todavía hay cosas que uno hoy por ahí dice, no sé si me importa saber si era la esposa o no. Es relevante esa información, no en términos enciclopédicos, sino para la sociedad. Saber si esa persona estaba casada o no, bueno, puede ser o no, digo, también hay otras preguntas, perdón, me fui a la pregunta original de Virginia, pero aparecen también otras cuestiones. No sé si surgió alguna pregunta más. Sí, no, Por por ahí para sumar un detallecito a esto que decía Maju, de que es cierto que muchas cuestiones vinculadas a la perspectiva de género están saldadas y que quizás, al menos desde nuestra mirada, nosotras en el equipo somos todas mujeres o personas que se identifican con identidades no binarias, solo está un compañero que es Mauricio, bueno, y ahora Gonzalo, el nuevo director ejecutivo. Pero este año me tocó la suerte de viajar a Wikimania, y que es esta reunión global de wikipedistas, y realmente había muchos varones, ¿no? Y eso realmente se siente, ¿no? Cuando uno está alrededor, que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados porque nosotras somos muchas mujeres, vas a un evento donde hay 400 personas y 50 son mujeres y 350 son varones, bueno, esas brechas existen en el movimiento Wikimedia. Obviamente siempre se intentan, hay una construcción muy fuerte, incluso desde los varones o desde muchos varones, en que
eso debe ser modificado, pero todavía pasa que a los encuentros son muchos más los varones que hay. Obviamente ahí se atraviesa, como decíamos, lo interseccional, las políticas de cuidado, la posibilidad de viajar, las visas, que mucha gente le rebotan las visas porque muchos eventos se hacen en Europa y la gente viene de otros lugares. Bueno, un montón de razones por las cuales sucede esto, pero finalmente nos encontramos todavía en eventos donde hay muchos más varones que mujeres, entonces todavía sigue siendo necesario posicionarse desde algunos lugares para que eso pueda tener un efecto concreto después. Claro. Bueno, aquí Sandra justamente aporta, ¿no?, que la brecha es paralizante cuando se intenta construir perfiles de mujeres y de diversidades de comunidades, y que le interesó muchísimo justamente la referencia al trabajo con medios locales fuera del mainstream, ¿no? Porque, bueno, eso también es bastante interesante cuando estamos hablando de descolonizar, ¿no? La mirada local, el conocimiento local, y demás. Así que justamente ahí es un punto, ¿no?, en esta cuestión. Y como para ir finalizando, agradeciendo, por supuesto, las participaciones y todo lo que nos han comentado. Ya estamos más o menos en tiempo. Tal vez dos cuestiones muy cortitas, ¿no?, como para también cerrar, pero hacer dejar abierto algún tipo de propuesta o de aquello que nos falta cuando estamos pensando en la decolonización, son dos cositas. Cuando ustedes iniciaban la conversación hablaban de el tema de las licencias y la atribución. Entonces, ¿por qué es tan complicado, de alguna forma, aún hoy, seguir insistiendo, sensibilizando respecto a por qué es importante la atribución para esta descolonización? Y segundo, como para dejar abierto, así haciendo algo muy rapidito, una búsqueda ahí en Wiki, tal vez pensar en algún artículo sobre descolonizar tecnologías en español, que creo que hay sobre datos y sobre conocimiento hasta ahora. Así que, bueno, esa es una propuesta como para ir pensándola. Pero bueno, inicialmente es esta cuestión del tema de las fuentes, el tema digamos, de seguir insistiendo con esta cuestión de la agenda del conocimiento y qué significa, por lo tanto, para la descolonización la atribución, ¿no? ¿Qué es el aporte real cuando estamos pensando en eso? Bueno, yo me animo a tirar una hipótesis, Flor, ahí vos después podés opinar distinto o no. A ver, primero creo que hay una cuestión en relación a las licencias libres, Creative Commons, que son planteadas o entendidas como algo súper difícil y súper complejo, y la verdad es que no lo son. Por lo menos no en el marco de los proyectos Wikimedia, donde ya está estandarizado. O sea, Wikipedia tiene una licencia abierta y libre. Vos no tenés que hacer nada más. Cuando compartís contenido, mejorás un perfil o creás un artículo, etcétera. Ya está, ya es un contenido que tiene una licencia Creative Commons. Después sí, en Wikimedia Commons puede ser un poquitito más difícil, pero porque tenés que elegir la licencia, pero parte de nuestro trabajo es justamente enseñarle a la gente qué licencia. Igual sí o sí tienen que elegir una licencia abierta. ¿Por qué? Porque todos los proyectos están en el marco de las licencias Creative Commons. Y, y esto ya más de un lugar activista, de muchos años, una persona que llevo interesada en el software libre, si bien no sé programar ni mucho menos, es un interés más bueno, de saber que está justamente, no sé, que existe Linux, que existen distintas versiones de Linux, que existen distintos navegadores justamente que proponen herramientas de código para quienes se animen, sepan, puedan mejorarlo, y que lo que permiten es justamente que vos, porque no podés pagar un software, no puedas utilizar tu computadora. Bueno, para mí básicamente es una herramienta de colonial que te permite a vos poner en funcionamiento tu computadora y navegar en Internet si tenés la conectividad, obviamente, ¿no? Desde ese lugar creo yo que las licencias abiertas, en diálogo con el software libre, o sea, son una sola cosa. Y por suerte los proyectos Wikimedia están ahí todos hermanados con esas otras dos cuestiones, ¿no? El software y las licencias. Sí, creo que algo más para sumar también, siento que
todavía el uso cotidiano que hacemos de Internet nos hace caer en esta falacia de que en Internet está todo y de que en Internet siempre va a estar todo, y que cómo lo van a borrar. Y creo que como caemos en la cuenta de la importancia cuando sí efectivamente deja de estar porque alguien lo borra, ¿no? Voy a traer un ejemplo que nos pasó a principio de año, en realidad a fin del año pasado, con el cambio de gobierno, empezó a circular en principio el rumor y después la realidad de que muchos de los portales en educación donde había información, por ejemplo, vinculada a la educación sexual integral, esa información se iba a dar de baja. Tuvimos ahí algunos encuentros bastante off the record con compañeras que trabajaban dentro de los programas. Le dijimos, pásame todo lo que hay. De lo que había, que eran un montón de documentos, solamente 5 tenían una licencia de dominio público, que son los 5 que hasta el día de hoy están efectivamente en Wikimedia Commons porque los pudimos cargar. Los demás tenían licencias o privadas del Ministerio de Educación o con algunos Creative Commons que no son los que Wikimedia Commons permite porque no eran comerciales. Bueno, eso es un problema, porque ahora esa información no está más disponible y si no la vuelven a poner en disposición desde algún espacio público, que son los dueños de ese conocimiento porque lo alojan o porque lo crearon, no lo tenemos más. Entonces ahí me parece que es como que queda claro la importancia de las licencias como espacio. Después obviamente la atribución como circulación y para que otras personas conozcan que la licencia existe y todo eso, pero me parece que recién lo vemos como problema cuando nos pasan estas cosas, que también habían pasado en otros cambios de gobierno y bueno, y en el medio nos olvidamos y vuelve y nos olvidamos, y obviamente porque, bueno, tiene que ver con los usos y como esta idea de que yo busco en internet y aparece y que obviamente nadie me viene a tocar el timbre, debes impuestos por derechos de autor porque bajaste este documento, eso no existe, eso es verdad. Entonces, como no tenemos esa dificultad por suerte de que nos hagan pagar por documentos que bajamos pirateados o lo que sea, después nos olvidamos de la importancia de que sí esos documentos estén con una licencia para que cuando sí suceden los problemas de que los borran, bueno, ya eso ya no está más disponible, ¿no? También hay otros casos de museos que se incendian y pierden los documentos que no están en ningún lado y se perdieron. Bueno, ese tipo de cosas le dan un lugar y un valor a la licencia abierta que por ahí tiene más que ver con lo patrimonial, pero que también habla de lo de colonial, porque bueno, se nos incendian a nosotros los museos. En Europa los museos no se incendian, ¿no? Bueno, o si se incendian por ahí los tienen otros soportes. Entonces, bueno, como para que lo tengamos en cuenta, siento que esas cosas son debates re profundos y obviamente las instituciones públicas se dan los debates que se pueden dar cuando se pueden dar, pero bueno, es importante que se sigan de a poquito metiendo para que ese tipo de documentos no se pierdan porque son muy valiosos y es el derecho a la información que tenemos todos. Entonces, bueno, ahí están las dificultades. Sí, y agrego una cosita más. También está el desafío cultural de compartir el conocimiento, que es algo que creo que no nos han enseñado. Sí nos han enseñado a compartir la comida, a compartir el cariño, es algo muy propio de nuestra cultura, pero no así a compartir el conocimiento y más aún en ámbitos académicos, en ámbitos de investigación, en museos. Les contaba hace un ratito del proyecto de Mendoza y hablaba la semana pasada con las compañeras que están ahí llevándolo adelante y me decían, nos costó mucho que la gente que administra la colección entendiera por qué estamos haciendo un registro fotográfico y lo vamos a liberar en Wikimedia Commons. Nos costó muchísimo. Y hay algo del recelo también de cuidar una colección que tiene un valor histórico, patrimonial, cultural. Bueno, son todas cuestiones ahí interesantes para seguir desandando y es parte también de nuestro trabajo y de la descolonización, ¿no? Como, bueno, la colonización lo que hacía, se llevaba personas, objetos y las exponía en museos de otros países del mundo. Digo, eso sigue sucediendo y esa lógica del museo sigue muy intrincada en muchas instituciones, diría yo la mayoría, lamentablemente. Entonces también por ahí nos vamos colando en distintos lugares con proyectos que surgen de otros lugares, ¿no? Que surgen con otros propósitos, pero que de repente uno empieza a ver, mira, acá también se puede aplicar y mira la potencia, ¿no? De aplicarlo en estos espacios, lo que decía Flor, que el Estado nacional o provincial produzca materiales y que los deje disponibles para todas las personas usando la licencia correcta, porque ellos creían que lo habían hecho, pero la licencia no era la licencia que era compatible con Wikimedia. Bueno, haciendo uso también de sus propias palabras cuando hablaban de que editar es un acto político, el reconocimiento, ¿no? Es un acto político, ¿no?
Así que en muchas ocasiones pasa desapercibido, pero bueno, qué interesante pensarlo también, poder pensarlo así, ¿no? Y bueno, como para ir cerrando ya este encuentro, no sé si tanto Flor como Maju o Ivana tienen algún comentario final o alguien aquí que está en el chat quiere hacer algún comentario que les haya quedado. ¿No? Yo he dicho todo lo que se me ocurrió, gracias. De mi parte, nada, les agradezco un montón que se hayan sumado a este encuentro y bueno, espero que podamos repetirlo. La verdad es que para nosotras llevar adelante este espacio es re importante y bueno, queremos que se sumen la mayor cantidad de personas posible porque también consideramos que hay un montón de saberes en torno a las tecnologías y a los espacios digitales que la mayoría de las personas desconocemos, porque justamente es algo que parece que está ahí, que no lo hizo nadie, que nos cayó del cielo, y bueno, necesitamos espacios para reflexionar sobre estos temas. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a quienes se sumaron en el encuentro de hoy. Ya tenemos planificado el próximo, así que les va a llegar un mail para invitarlas. Y también otra cosa que debemos es el espacio virtual donde vamos a ir trabajando y subiendo los contenidos que estamos generando en estos encuentros. Así que tengan paciencia, es un año muy complejo, pero lo vamos a lograr. Y bueno, todo será después compartido. Estén atentas al 21 de octubre, ahora sí, el 21 de octubre, para bueno, volver a encontrarnos y aquí seguir ¿no? en comunicación y demás. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias a ambas y bueno, nos seguiremos viendo, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Un buenas abrazo noches. enorme. Muchas gracias, Chau, buenas chau. noches.